Continúo con lo de la lectura de tu trabajo. Había hecho el comentario de este 2, que es el capítulo 2.2, para que empezáramos a hablar de tipos de barreras de aprendizaje. Esto lo que hace es que de alguna manera nosotros podemos ir estructurando y con el primer número sabemos en qué capítulo estamos y el 2 es un subtema. Me voy a ir rápido. Esto del lado izquierdo hay que ponerle una sangría y yo recomendaría un sistema de tabla, es decir, para que se lea rápidamente. Aquí haces referencia a Covarrubias. Me queda claro que cuando tú haces la presentación de esto, dice, según Covarrubias, en el 2019, pero luego empiezas a manejar una serie de tablas, desde lo cultural, las prácticas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando tú cambias de tema? Es decir, en este caso, ya hablaste de lo primero, que es la tabla que corresponde a todas estas variables que son los tipos de barreras del aprendizaje. Bueno, ya este es un orden de ideas. Ahora vamos al siguiente. Determina dentro de los contextos en los cuales se pueden presentar las barreras, se encuentran los siguientes. De alguna manera es el mismo autor, pero con otra tabla. Entonces hablas del concepto del aula, de la escuela, la familia. Esto del la sangría con el punto es como te decía en la parte de arriba que debería de ir la tabla. Y hay que ponerle entonces aquí el año de Covarrubias, aunque se repita. Esto va a suceder también lo mismo aquí. Covarrubias propone identificar en dos dimensiones, o sea, sí estás hablando del mismo autor, pero son diferentes conceptos que estás desarrollando. Hablas de las barreras transversales, de las específicas. Y aquí yo diría que esto que es el artículo tercero y luego hablas del artículo séptimo, debería de ser un subtema, es decir, un subtema que se diga como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí hablas del artículo tercero, aquí hablas del artículo séptimo, todos estos entrarían dentro de un subtema. Otro subtema es esto, del Acuerdo Educativo Nacional. Es decir, nosotros cada vez que abordamos uno de los subtemas de este desarrollo, tenemos que ponerle un número. Voy más abajo. Nueva escuela mexicana, tendría que ser otro subtema. 2 punto, lo que sea, 4, 3, el que tú consideres. Si aquí hay algo que es importante, dice, dicho acuerdo, hablas aquí de obligación y la inclusión de los estudios a desarrollar su personalidad, talentos, pensamiento crítico y creatividad. Dicho acuerdo tiene como objetivo de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva convertir progresivamente el actual sistema educativo nacional. No has hecho referencia ahorita a este sistema educativo. Si es la nueva escuela mexicana, hay que aclararlo. Si es algún otro documento, aclararlo nada más. Esto es importante. Voy continuando aquí. La estadística. Yo creo que si estamos hablando del marco teórico, no debería de ir aquí la estadística. Esto entraría dentro del método, porque haces una descripción de los alumnos, de la escuela, te acercas al espacio, a la población a la que vas a someter esta condición de este estudio. Y algo muy importante, aquí hablas del modelo educativo. Al hablar del modelo en ecoeducación, aquí yo lo que tendría que decirte es que o sea un subtema o sea otro tema dentro del marco teórico, porque esto es lo importante. Tú estás haciendo un doctorado en ecoeducación, de tal manera que aquí es donde tú tienes que enriquecer esto de qué es el modelo de la ecoeducación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú haces referencia, dice, se va construyendo. Mencionado por el autor Juan Antonio Vadillo Torre, yo entiendo que es un clásico a referenciarse, pero ¿dónde lo dijo? Porque dice aquí en Puebla, en 1992, la planeación educativa. Entonces, sí necesitamos tener la referencia
de dónde lo dijo, en qué documento lo podríamos consultar. Dice, mediante métodos prospectivos e integradores, los cuales permiten utilizar en corto plazo diferentes ámbitos, la ejecución y las diferentes estrategias. Esto tendríamos que explorar un poco más a qué métodos te refieres y por qué prospectivos y por qué integradores. También manejas el concepto de realidad holística, no se ha explicado. Recuerda que un documento de este tipo es algo que lee las personas que inclusive no saben nada del tema. Entonces hay que ir explorando, hay que ir desmenuzando todos los conceptos. No podemos inferir que porque lo manejamos, las demás personas lo hacen. Lo mismo sucede aquí, la teoría de las facetas. Tendrías que explicarla. ¿Qué es una teoría de la faceta? No requiere de todo un capitulado. Es la teoría de las facetas, según estos dos autores, explican qué y tiene que ver con la ecoeducación. Y ya se acaba el tema. Dice, es una metodología o una alternativa pedagógica. Y aquí la pregunta, si esta es una propuesta, no entra dentro del marco metodológico. Es decir, ya tú estás hablando de una posición ante lo que es la ecoeducación. Entonces, no entraría dentro del marco, entraría dentro del marco en el ámbito de la descripción teórica de lo que es la ecoeducación. Y como insisto, si es una propuesta, no entra dentro de este marco metodológico. Tendríamos que ubicarlo o en el marco conceptual, en la parte número 2 o en su defecto en las conclusiones. Hablas de Daniel Goleman, las referencias. Tienes siempre que estar haciendo referencias. No es tan simple lanzar el nombre del autor sin que nosotros tengamos una base de dónde lo dijo, algún libro, algún documento, algún paper. Voy un poco más hacia abajo. ¿Para qué sirve la ecoeducación? Esta es una pregunta interesante, pero tendría que estar dentro del concepto de la ecoeducación en el marco teórico, arriba. Veo que no estás haciendo histórico de ecoeducación y lo histórico de la ecoeducación tiene todo un bagaje. Voy a buscarte algún documento y te lo voy a adjuntar para ver si te puede ser útil. Veo que en esta redacción dice, sean competentes para la vida y el trabajo futuro. Le pones punto y separas. Requiere de habilidades como el autocontrol, flexibilidad. Me imagino que estás refiriendo a los docentes, pero si es la misma idea, tendría que ser punto y seguido, no punto y aparte. Sigo abajo, las referencias bibliográficas, estás poniendo una. Creo que todavía nos faltaría fortalecer esto. Dejo de compartir y te mando este video.